Qué alegría saludarles ahora que vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios con el tema Perseguidos por el pasado. Ya nuestro pastor Dani Perla el día de ayer nos comentaba un poquito de esto, introducía este tema y claro que es importante porque nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias pasadas muchas veces nos van a condicionar, bueno, no diría muchas veces, siempre nos condicionan en cuanto a nuestras actuaciones en el presente y en el futuro. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestra reflexión de hoy. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. En ella encontramos la dirección para nuestra vida y hoy queremos también vernos reflejados en la historia de los israelitas para saber cómo lidiar con los problemas en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, justamente como ya el día de ayer introducía este tema y ya nos mencionaba un nombre clave en todo esto, que era Finés, que era el que finalmente se convertiría en el sumo sacerdote, porque llevaba esa línea de sucesión. La primera pregunta que surge acá justamente es cuán importante era para el pueblo de Israel contar con la figura de esta persona que ya sabía cómo lidiar con problemas de la índole que ellos creían que era apostasía, rebelión, que ellos creían que estaba sucediendo con las tribus que se habían ido a cruzar el Jordán. Y esto, ¿qué lección tiene para nosotros? Finés era alguien de experiencia y era alguien que era firme a los principios. Creo que esa es una buena cualidad. Ayer habíamos mencionado que Finés fue el que actuó, aunque parece severo, cuando fue la apostasía del pueblo de Israel en Baal Peor, donde recordamos aquella historia donde Balaán había querido maldecir al pueblo por incitación del rey Balac, no había podido, el pueblo en ese momento estaba en una relación con Dios, pero después se le ocurrió una idea brillante, según él, bueno, pongamos al pueblo a fornicar, y entonces pusieron trampa allí para el pueblo de Israel, y tristemente, la Biblia dice que cayeron 24,000 personas del pueblo de Israel. Finés actuó ante esa mortandad, la reacción de Dios ante esa apostasía, y eliminó a un israelita que estaba en fornicación con una de esas mujeres con las cuales Balaán había incitado al pueblo de Dios. Así que este era el personaje. Notemos, sí, era alguien de acción, pero era alguien muy firme, muy recto en sus principios. Porque lo que tenemos acá es que las 9 tribus y media de Israel habían tenido sospecha de que aquí nuevamente se estaba cometiendo pecado de rebelión, que recordaba lo de Baal Peor, y pecado de prevaricación, que recordaba el pecado de Acán. Así que yo creo que bajo la experiencia de este sacerdote Finés, la delegación podía ahora ir y confrontar a las 2 tribus y media que ahora se habían hecho un altar y parecía de lejos que rivalizaba contra el verdadero culto a Dios. Y ahora, pastor, siempre siguiendo con esta forma en la que ellos actúan, las 9 tribus y medias que estamos considerando, que lanzan su acusación rápidamente hacia las 2 tribus y media. Mañana hablaremos un poco de la respuesta de ellos, pero me gustaría que ahora lo veamos reflejado en nosotros, pastor, porque gracias a Dios había una persona de experiencia ahí, él podía ver un poco más quizás que los demás, y creemos que sí lo hace, por lo que sigue en la narración, pero de todas maneras queda una idea ahí. La forma en que ellos reaccionaron justamente venía por Baal Peor, por Acán, porque sabían que traía consecuencias negativas para ellos como pueblo. Esto ya los había condicionado. Y a nosotros, ¿qué nos dice sobre cómo nuestras experiencias pasadas nos pueden condicionar de tal manera que a veces nos cieguen algunas cosas para reaccionar incluso mal frente a nuevas situaciones que se van dando en la vida? Esta es una pregunta muy importante. Yo he estado meditando en esta pregunta. ¿En qué sentido experiencias del pasado nos pueden condicionar a nosotros
en nuestras reacciones, en nuestra respuesta el día de hoy. Bueno, y por ejemplo pensé en una ilustración. Imagínense que un día alguien habló mal de usted y entonces usted quedó herido. En ese momento pues la cosa quedó así, no pasó a más. De repente a usted le toca ir a resolver otro día, le toca ir a resolver una situación donde alguien está hablando mal de otra persona. Usted es un líder de la iglesia, entonces ahí es donde aparece esa sombra del pasado, esa herida que me hicieron, de mí hablaron mal también. Ahora me dan la oportunidad de ir a resolver algo que está pasando, que es similar a lo que a mí me hicieron, y entonces ya comienza una ira, porque yo estoy recordando lo que me hicieron a mí, o la persona, en el ejemplo que estoy poniendo, está recordando lo que le hicieron a ella, y entonces ya todo eso va con una gran ira, y eso puede cegarle de tal manera que no va a tomar el tiempo de escuchar pacientemente la explicación que se dé en la situación, porque está juzgando con sus propios lentes esa experiencia, recordando lo mal que él la pasó. Sí. Esa puede ser una ilustración de cómo el pasado nos puede realmente distorsionar nuestra respuesta que nosotros deberíamos dar ahora. Entonces yo creo que pienso que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos un problema, cómo vamos a reaccionar, porque podría salir a la superficie una respuesta que no es adecuada. Pero voy a dar un ejemplo bíblico. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo bíblico. David, hemos hablado del rey David. La semana pasada cerrábamos y hablábamos de él, pero hay algo que pasó en su vida y que lo mencionamos. Yo lo mencioné incluso la semana pasada, pero no hemos mencionado por qué. Cuando David quiso ir a eliminar a Nabal y todo lo que tenía, porque Nabal no le había dado a él comida para sus soldados y para él. Entonces, bueno, no eran soldados en sí profesionales, eran los hombres de guerra que andaban con él, eran personas que David había reunido por ahí. Pero hay algo bien interesante. ¿Por qué la respuesta de David fue tan dura, tan drástica, tan tosca? Bueno, no me quiso dar comida, yo incluso lo defendí a los siervos de Nabal, de otras personas o de animales, de lo que sea. ¿Por qué la respuesta de David fue tan dura? Y es bien interesante. Si uno estudia psicológicamente la vida de David, se da cuenta que la vida de David estuvo marcada por el rechazo. Sí. Por ejemplo, su padre no creía en él. Cuando Samuel llegó y estaba buscando el nuevo rey de Israel, su papá no creía en él. Sus hermanos no creían en él. Otros de la comunidad no creían en él. Entonces, toda la vida de David está marcada por el rechazo. Ahora viene alguien y lo está rechazando. Ahora David explota. Miren, esta es una buena ilustración de qué pasa cuando experiencias del pasado nosotros las traemos a colación y queremos resolver algún problema hoy, porque tenemos esos traumas que no hemos limpiado del pasado. Y entonces David ahora sí quería reaccionar, tenía la oportunidad de hacerlo, calculó que estos hombres no le podían hacer resistencia y entonces que no perdía nada con eliminarlo, pero todo era basado en esas heridas emocionales que él tenía del pasado. Entonces creo que esa es una buena ilustración que nos ayuda a nosotros para poder resolver algo sin traer a la memoria aquellas cosas que no han estado bien. De hecho, ha pasado, y tal vez cierro esta sección con otra ilustración que nos viene, por ejemplo, de las cortes, cuando en Estados Unidos especialmente buscan un jurado y digamos que se va a condenar a una persona o bueno, se está haciendo el juicio de una persona que cometió un error. Si en el jurado está alguien que no tiene nada que ver con esa persona que ahora están juzgando, pero si fue la misma experiencia, digamos que están juzgando a alguien porque robó, no pongamos algo así, claro, más grave, pero claro que robar es grave, pero digo, pueden haber cosas que atentan contra la vida de otra persona en otra manera, pero digamos que alguien fue que robó un vehículo por ahí, y entonces ahora
está en el juicio. Si allí en el jurado hay una persona que también le robaron el vehículo y la pasó mal, entonces, ¿cómo creen que va a reaccionar a la hora de poder dar una sentencia? Entonces, lo mismo es de lo que estamos hablando y que Dios nos ayude. Mire, examinémonos, revisémonos. Cuando yo reacciono a algo que está pasando, ¿lo estoy haciendo justamente o estoy trayendo y me estoy desquitando con esa persona y siendo más severo de lo que tengo que ser solo porque estoy arrastrando con traumas y heridas del pasado? Creo que eso nos debe ayudar incluso en las relaciones familiares, porque tristemente a veces hay personas, por ejemplo, que tienen una nueva relación, tuvieron una relación antes y entonces pueden comenzar a juzgar a la nueva persona por las experiencias que tuvieron en el pasado y eso no colabora para nada. Creo que esa es la gran lección. Hemos tomado tiempo porque al final de una historia que parece, bueno, la leemos, parece, ahí está bien lo que pasó, pero ¿cómo la podemos aplicar para nosotros hoy? Creo que esas son algunas maneras que podemos nosotros aprender de estas historias del pasado. Es como dice John Maxwell en un libro que se llama 25 maneras para ganarse a la gente. En el primer capítulo dice, no puedes llevar a la gente más lejos de lo que tú has sido. Si no has solucionado esos problemas, tampoco va a ayudar a solucionar los problemas de otros. Quisiera, pastor, que orara justamente por eso, por nosotros, porque muchas veces tal vez nuestro liderazgo se ve ahí truncado porque todavía no hemos trabajado suficientemente en nuestro propio corazón para poder luego ayudar a otros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar estas grandes lecciones. Cómo nos damos cuenta, Padre, que el corazón humano no ha cambiado, que la disposición humana sigue siendo la misma y que solo con tu ayuda y con tu gracia podremos superar aún las sombras del pasado, porque cuando andamos contigo, Señor, aún que andemos en valle de sombra, no temeremos. Gracias porque nos has escuchado en el nombre de Jesús. Amén.